Hola a todos, bienvenidos y Un salto desde la oscuridad. bien, vamos a empezar con el tema de creación de partidas, ¿no? Cómo diseñarlas, cómo estructurarlas y demás. Lo primero es, como ya os he aconsejado, empezad con módulos. Si estáis empezando, empezad con un módulo para que veáis un poco cómo va esa estructuración, cómo estructuran los módulos en el juego que estéis narrando, cómo se va introduciendo personajes no jugadores cada vez de mayor nivel, ¿no? Cómo la partida va increciendo, ¿no? Cómo cada vez va aumentando la intensidad de la historia. Es importante, ¿no? Que veáis un poquito cómo funciona. Una vez que haya jugado un poquito, no os voy a decir ni 2, ni 5, ni 20. Cada cual tiene, digamos, su número. Cada uno lo pillaban más rápido y otros lo pillamos más lento. O sea, no os preocupéis por eso. Lo primero es que tengamos una idea clara de qué es a grandes rasgos, muy grandes rasgos, qué es lo que la historia que queremos contar, ¿no? Yo, por ejemplo, después de haber sacado pues inspiración de cualquier sitio, ¿no? Ya bien una película, un libro, una serie, lo que sea, donde he sacado la inspiración de un cartel, de un anuncio, de lo que sea, de donde sea que hayáis sacado la inspiración, que la podéis encontrar de cualquier parte. Lo primero, yo aconsejo que tengáis una idea, no detallada, pero sí clara, de cómo queréis empezar y cómo queréis acabar. ¿Mm? Quiero empezar en tal sitio y de esta manera, y quiero acabar en tal otro, una escena de tal, ¿no? Un enfrentamiento final, pues en la azotea de un edificio en construcción, ¿no? Un combate a muerte con el malo malísimo, ¿no? Una idea muy general. Es necesario para tenerla, ¿no? A partir de ahí ya van a ir surgiendo las ideas. Hoy vamos a empezar con lo que es la introducción, ¿vale? Ya tenemos esa idea, ya sabemos lo que queremos hacer, cómo vamos a enfocar la introducción. La introducción se puede enfocar de muchas maneras. Por ejemplo, en algunos módulos veréis que la mayoría de ellos empiezan pues con una lectura de un párrafo que tiene que leer el narrador, contando un poquito lo que es la situación, la ambientación en la que estamos, un poquito de qué va, muy por encima de qué va la historia, ¿no? O en qué escenario nos movemos, en qué ámbito nos movemos. Esto es muy importante si es, por ejemplo, un juego o una ambientación que nuestros jugadores no conocen muy bien. Necesitan una introducción para hacerse una idea, dónde están, qué es lo que pasa, cuál es la situación general, ¿no? Ya sea a nivel político o lo que sea, ¿no? Pues estamos en Vampiro, estamos en Chicago, ¿no? Chicago está gobernada por el príncipe Lodin. Bueno, hace mucho que murió, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? O estamos jugando al juego de mesa Dragones y Mazmorras, pues estamos en Drumbar, que es una aldea que sufre los ataques de un dragón, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Le vamos a contar un poquito lo que es la situación que hay a su alrededor, el ambiente. Esto yo suelo aconsejar que no se alarguen mucho más de 5 minutos. Ya 5 minutos es bastante. No queremos que nuestros jugadores se nos duerman antes de empezar la partida. Con lo cual, procurar ser claros y concisos a la hora de preparar algún tipo de, como llamo yo, monólogo. Un monólogo de hora y media no gusta a nadie. Nuestros jugadores quieren empezar desde el principio. Con lo cual no os alarguéis mucho, ser claros, ser concisos, ¿no? A la hora de contar. Otra idea, por ejemplo, también en la que podéis empezar es con ese monólogo una descripción detallada del escenario en el que vamos a empezar. Aunque voy a tirar y voy a decir que eso no, pero por ejemplo, pues vamos a describir detalladamente la posada en la que se encuentran. Aunque voy a decir que eso no, vamos a detallar detalladamente, vamos a contar y a describir cómo es la sala de audiencias del príncipe de la ciudad. O el Eliseo, ¿no? En el que se está celebrando cierta fiesta.
es otra manera, ¿no? Tirar un poquito menos de, digamos, la ambientación, el ambiente que hay, y tirar mucho más a la descripción del lugar. Es otra manera, ¿no? Tenemos la ambientación, el ambiente, la situación en la que nos vamos a mover, o empezar detallando muy, muy detalladamente el escenario en el que nos encontramos en la primera escena. Otro, por ejemplo, es bastante arriesgado, no lo aconsejo para una primera vez. Yo considero que requiere un poquito de soltura, es empezar con un flash forward. Es decir, una escena ya avanzada dentro de la partida. Podemos empezar por ahí, o por el contrario, podemos también empezar por una escena o que la historia ya esté avanzada. Por ejemplo, vamos a poner que tienes unos jugadores, vamos a llamarlos mazmorreros o cañeros, que les gusta la caña, les gusta mucho la acción. Puedes empezar una escena directamente en la acción, directamente en un combate. Puede ser una salida muy buena y que puede gustar mucho. Les vas a tener un poquito desorientados al principio, pero van a entrar en acción desde el primer momento. En el tema del flash forward es bastante arriesgado. ¿Por qué? Porque los flash forward y los déjà vu, ¿no? Me he atascado, no pasa nada. Bueno, los del pasado tienen un problema muy gordo, que es que a la hora de que se desarrolle la partida puede darse el caso que ocurran ciertas situaciones que alteren esa escena, o directamente que las acciones de los jugadores produzcan que el inicio de esa escena sea un poquito diferente. Por eso necesitáis un poquito de soltura a la hora de narrar ese tipo de escenas, pero es una salida también bastante buena, ¿no? Empezar directamente ya en una acción, para luego, una vez terminada esa escena, empezar con 2 horas antes, un día antes, 24 horas antes, lo que queráis, ¿no? Y de ahí empezáis un poquito la historia. En esa escena vais a tener a los jugadores un poco desorientados, intentando captar cada detalle de qué es lo que está pasando, por qué están ahí, etcétera, etcétera. Es una manera de empezar como cualquier otra. No sé, os puedo poner más ejemplos, no sé si desarrollarlo más adelante, pero por ejemplo sí que os voy a dar consejos de cosas que yo aconsejo no hacer. Yo aconsejo huir de... Estáis en una taberna, os llama el príncipe, os llama vuestro sire y ese tipo de cosas. Procurar buscar algo que implique directamente a los jugadores. Por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Digamos que estamos en una cosa de fantasía, podéis jugar un poco. A mí me gusta mucho forzar, ¿no? Podéis jugar un poco con la posada, como he dicho, describir la posada, pero describís el ataque de ese dragón, ¿no? Y que los jugadores se vean implicados en ese ataque, ¿no? En ese ataque de un dragón o de una horda de orcos o de lo que queráis, ¿no? Ya los jugadores se ven implicados, se ven forzados a participar. Antes que, pues lo típico, ¿no? Se os acerca un tipo de aspecto extraño, que todos son tipos de aspecto extraño, ¿no? Y os ofrece una recompensa por conseguirle o matar al dragón o hacer lo que sea. Me parece mucho más interesante eso, ¿no? El implicar directamente a los jugadores a la hora de empezar la partida. Que tengan una motivación que sea algo más que la económica y que les lleve a querer hacer lo que están haciendo. Mejor, por ejemplo, que una llamada, ¿no? De que os llama el príncipe para hacer no sé qué. Voy a tener, por ejemplo, pues el principio lo diré, de Bajo una luna ensangrentada, ¿no? En el que los jugadores empiezan en una fiesta del Succubus Club, están ahí pasándonos en lo grande, cuando de repente varios tipos extraños, de aspecto extraño, siempre son tipos de aspecto extraño, comienzan a transformarse en lupinos, ¿no? Y se lía la marimorena, con ellos ahí en medio, ¿no? Buscar algo que les implique, que empieza a haber desapariciones extrañas,
misteriosas dentro de la ciudad, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, como yo tiro mucho de vampiro, pues entre ellas el sire de uno de los jugadores, ¿no? O un aliado de los jugadores. Eh, a lo mejor para una partida ya que lleváis tiempo jugando en una crónica, podéis hacer lo mismo. Mejor que os llama el príncipe, os llama ese vástago, ghoul independiente, aliado, lo que sea, el cual os ha ayudado tantas veces, ¿no? Y os pide un favor, os pide que le ayudéis, ¿no? Buscar algo original, no tiréis de posadas, no tiréis del príncipe y cosas así. El príncipe no queda mal, pero si todas nuestras partidas de vampiro empiezan con que os llama el príncipe, pues es un rollo. Es un rollo. Con lo cual, es lo que digo, buscar algo que implique a los personajes, mirar en su ficha, su trasfondo, su historia. Si habéis jugado ya varias partidas, mirar en lo que han hecho esos jugadores, consecuencias, posibles consecuencias de las decisiones que han tomado anteriormente que puedan llevar a desembocar en una partida. Esto generalmente, sobre todo a nivel de crónica, va a surgir por sí solo, ¿no? Ese jugador que ayuda a alguien inesperado o se ve en un aprieto y recibe la ayuda de alguien inesperado, ¿no? Y si luego ese alguien se quiere cobrar el favor, ¿no? Ser originales es mi recomendación. No tiréis a lo fácil. Bien, una vez que tenemos un poquito clara, ¿no?, cómo vamos a empezar la partida, cómo vamos a presentarla, cómo vamos a introducir a los personajes, tenemos que tener muy en cuenta, por eso anteriormente dije que tenemos que conocer muy bien tanto a los personajes no jugadores, por lo menos a los principales, pero también a los personajes jugadores. Como narrador no solo tenemos que interpretar a todos los personajes que no son jugadores, también tenemos que conocer a los personajes jugadores, qué son capaces de hacer, qué no son capaces de hacer, un poquito cómo van. Si no hemos jugado aún, es aconsejable que el jugador nos cuente un poquito, ¿no?, la manera de pensar de su personaje. Yo, por ejemplo, cuando hay posibilidad y no tengo muy claro, suelo tener la idea y preguntar al jugador, oye, tu personaje, ¿qué haría en esta situación? Y si tu personaje le debiera un favor a alguien, y si tu personaje, ¿no? Un poquito, ¿no?, para pillar el punto. El rollo todos somos amigos no está mal. A la hora de empezar, muy básico, está bien. Igual que lo mismo. Oye, que es vuestra primera partida, que estáis en una posada y se os acerca un tipo con aspecto extraño. Oye, que no es malo. Yo lo que os digo es que no abuséis de ello, que se suele abusar mucho. Pero no está mal, por ejemplo, como os he dicho, ¿no?, que se implique a los jugadores, que los personajes no se conozcan entre ellos y se tengan que presentar, también es una buena manera para que los jugadores que son nuevos, que no llevan mucho tiempo, empiecen a coger soltura, describan a su personaje, narren su manera de moverse, la ropa que visten, etcétera, etcétera. Es una idea bastante buena. La decisión es vuestra. Yo no os puedo decir hacerlo así, porque esta es la manera buena. No hay ninguna manera buena. Lo diré 1000 veces en los vídeos. Cada cual tiene su manera, cada cual tiene su estilo. Y no todos lo hacemos perfectamente, no todos somos maestros, pero cada uno lo hacemos a nuestra manera. Incorrecta, no hay ninguna forma. Puede gustar más o gustar menos. Pero es el consejo que os doy, ¿no? Empezar con una idea clara de qué es lo que queréis hacer para la partida, describirles, o bien con monólogo, como llamo yo, monólogo, la situación, el ambiente, si es necesario. Si lleváis varias partidas, pues no es necesario, ya conocen quién gobierna la ciudad, ya conocen dónde está la región, ya conocen que la tal región está siendo atacada por los orcos,
etcétera, etcétera, es un poco que nos sobra, ¿no? Pero a lo mejor, si es una partida de ya lleváis tiempo jugando, ya habéis jugado un par de partidas, puedes hacer un pequeño resumen de por qué están ahí, qué les ha llevado ahí, etcétera, etcétera. También se puede hacer si no es una partida de una crónica o de una campaña, ¿no? Un poco para juntarles. ¿Por qué están los aventureros en esa posada? ¿Mm? Pues tú acabas de cobrar una recompensa por capturar a un bandido, tú has venido aquí a comprar sedas y tal, pero un poquito más adornado, ¿no? Adornarle un poquito, no seáis muy escuetos, adornarlo un poco. Yo aconsejo mucho que desde el primer momento le deis, pues no me gustan los monólogos me gusta desde el primer momento que los personajes y los jugadores, los jugadores estén haciendo lo que les dé la gana desde el primer momento, ¿no? En algunos de los vídeos veréis que yo explico muy corto, muy sencillo y digo, todo tuyo. O por el contrario, ¿no? A lo mejor suelto una pequeña parrafada, ¿no? Y luego ya suelto a los jugadores y les doy libertad total para hacer, decir e ir a donde quieran. Yo es mi manera, cada cual tiene la suya. Hay narradores que les gusta llevar a los personajes. A mí me gusta soltarles. No me gustan los raíles. Yo prefiero un poco más, que ya hablaremos de ello, el palo y la zanahoria, ¿no? Darles motivaciones para ir. Si no quieren ir, pues es cosa suya. Ellos deciden. No me cuesta cambiar el escenario y trasladar tal escena que se iba a realizar en el liceo, trasladarla al puerto porque se han ido de putas al puerto. Con un poquito de imaginación la puedes cambiar de lugar. El escenario puede ser en muchas ocasiones secundario, pero tener eso, una idea muy clara de cómo queréis que sea la partida. No la necesitáis al detalle. Y empezar eso. Empezar por el principio, también muy importante. Empecéis por el principio. No empecéis escribiendo la escena final. No la aconsejo. Yo aconsejo empezar por el principio. Aunque tengáis una idea de cómo queréis la escena final, empezad por el principio. Empezad la primera escena, cómo va a ser, qué va a ser la motivación que va a llevar a los personajes a participar en esa historia, porque necesitáis una motivación. Un sandbox está bien, pero un sandbox está bien siempre y cuando tengas una idea clara de cuáles son las motivaciones que tienen los personajes. No, ya he dicho, no, a mí no me gusta me siento aquí y lo que salga. Oye, que hay noches que no hay nada que hacer, venga, me grito yo, cogemos tales fichas y jugamos. Venga, pues jugamos lo que quiera que salga. Pues vale, un poquito de soltura. Además, si suele ocurrir eso, yo lo suelo hacer con jugadores que tienen de experiencia, que más o menos ellos de por sí van a dar historia para desarrollar. Pero os aconsejo que tiréis de una motivación para ellos, ya os digo. Están en la posada y de repente hay un ataque de los orcos o un ataque de no muertos, o se muere o se apagan las velas y cuando vuelve la luz hay un tipo muerto, ¿no? Cosas. Tampoco os mojéis. A mí me gusta la originalidad, pero hay veces que esas ideas, ¿no? Que ya las hemos visto en alguna película, nos pueden servir. O hemos visto en una partida. No aconsejo el plagio, pero sí podéis sacar alguna idea. Y de ahí motivar a los jugadores para que sigan esa historia. Que no jueguen porque estamos jugando, ¿no? Que no sigan la historia porque estamos jugando, sino que sigan la historia porque quieren seguirla, porque quieren descubrir quién es el que está asesinando a varios ghouls en Londres, en el Londres victoriano, ¿no? Y los están descuartizando, ¿no? Los están destripando. Que descubre eso, por qué han desaparecido tales vástagos
qué es lo que ha hecho despertar al dragón y que salga de su guarida, ¿no? Darles una motivación, algo que les lleve, que sean ellos, no que les tengamos que llevar nosotros por raíles, que avancen ellos libremente, que vayan ellos por donde nosotros queremos que vayan. Y eso siempre es con una motivación. Si tenemos algún jugador que se nos resiste, pues habrá que darle una motivación más interesante. Y de nuevo me remito a su ficha. Tenemos su ficha y tenemos una idea de qué es lo que busca, qué es lo que quiere el jugador para su personaje. Podemos darle una promesa de conseguir algo de lo que él quiera. Yo, por ejemplo, para las últimas noches a varios de los jugadores les pedí un objetivo a corto, otro a medio y otro a largo plazo, ¿no? Pues a corto plazo quiero mejorar mis disciplinas. A medio plazo quiero aumentar mi influencia en la ciudad y a largo plazo me quiero convertir en príncipe, ¿no? A veces lo he pedido, a veces funciona, a veces no, los jugadores cambian de idea o las ideas que tienen tampoco nos vienen muy bien para lo que tenemos pensado, pero bueno, siempre se puede apañar alguna cosilla y por eso no os preocupéis. Con lo cual ahí lo tenemos, lo que es la introducción, intentar evitar clichés, si en vuestra primera partida, oye, que no está mal, pero no os repitáis, no, que todas las partidas no sea que os llama el príncipe, que todas las partidas no sea que estáis en una posada y se os acerca un tipo de aspecto extraño, ese tipo de cosas, ¿no? Intentar ser un poquito originales, ¿no? Para sorprender a los jugadores desde el primer momento. A mí me gusta mucho tener a los jugadores confundidos desde el primer momento, que no sepan qué está pasando, ¿no? Pues por ejemplo, Tenis Memento Mori, empezamos, cuatro personajes, los 4 jugadores son 4 personajes que se despiertan en un coche estrellado y no recuerdan nada. Van vestidos de traje y chaqueta, tanto hombres y mujeres, tenemos a un personaje herido y tienen en el maletero una bolsa con varias bolsas con repletas hasta arriba de billetes. No ha habido príncipe, no ha habido posada, no ha habido nada. Y ahora es todo vuestro, haced lo que queráis. Y os puedo asegurar que más o menos fueron por donde yo quería que fueran. ¿Por qué? Porque había una motivación por su parte, ellos querían, ¿no? ¿Y qué motivación había en esa partida? En esa partida la motivación principal es, bueno, y la motivación de la partida es descubrir quiénes son y qué es lo que está pasando. Y son ellos solos los que van. No tengo que llevarles por raíles. Son ellos los que van buscando las maneras. Y ya está. Podía haber hecho cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Podía haber empezado un poco con una persecución, ¿no? A tiro limpio por una carretera o lo que fuera, ¿no? Perseguidos por la policía, etcétera, etcétera. O podía empezar directamente con el atraco al banco. Pero yo decidí empezar directamente así. Despiertan en un coche estrellado y no recuerdan nada de lo que ha pasado, ni siquiera quiénes son. Aunque el porqué ya lo descubriréis cuando continuemos con las partidas, cuando yo me vea en posibilidad de seguir narrando, que ahora mismo ya sabéis que lo tengo un poquito complicado. Pues nada, dicho esto, espero que os haya servido. Ya sabéis, procurad ser originales, sobre todo a la hora de empezar. No está mal que cojáis alguna idea de una película. Hay entradas, ¿no? Introducciones en películas muy buenas. Por ejemplo, mirad, ahí tenéis Star Wars, ¿no? Que, aparte de las letritas, salen las letritas y después de las letritas lo primero que vemos es un crucero que pasa, luego tiros láser y un destructor detrás persiguiéndolo. Empezamos directamente con la acción. El crucero es asaltado, entra Darth Vader, capturan el crucero, se llama a la princesa, bla 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 bla. Esto puede ser también una escena narrada, ¿no? Digamos ese monólogo que he dicho al principio.
Podemos describir el ambiente con una escena en la cual los jugadores no están presentes. Es otra manera de hacerlo, pero ser un poquito originales, ¿no?, a la hora de empezar. Y ya para el siguiente hablaremos de lo que es el nudo, cómo se va desarrollando la partida, cómo va aumentando la intensidad, ese increciendo. Vamos a empezar desde el nivel que empecemos, tenemos que ir subiendo, ¿no? También tener muy en cuenta, cuanto más alto sea la intensidad en la escena inicial, más alta tiene que ser la intensidad en la escena final. Aunque bueno, hay truquillos, a lo mejor pegar un bajón para luego volver a subir a la misma intensidad, etcétera, etcétera. Otra idea, por ejemplo, también puede ser empezar con un preludio o la primera parte de la escena final, para luego volver atrás, ¿no? Ese flash forward que os he contado, ¿no? Cómo llegan a la azotea persiguiendo a algo, ¿no? Y a la azotea de un edificio en construcción, y allí se encuentra el malo malísimo que tiene como rehén a un aliado de los personajes, tal, y hay un choque de un duelo dialéctico antes de que empiece, ¿no?, la escena final, ¿no? Y cortar ahí, saltar 24 horas antes, ¿no?, y empezar la partida. Hay miles de formas, pero tenerlo claro y tener en cuenta eso, ¿no? La intensidad tiene que ir subiendo, con lo cual tenéis que aprender a manejar bastante lo que es la intensidad, aunque ya lo explicaré en el siguiente, antes de hacer ese tipo de cosas, porque ya os digo, cuanto más alta sea la intensidad al empezar, si vais a ir subiendo, pues la intensidad en la escena final tiene que ser brutal. Pero bueno, eso se puede conseguir sin mucho problema. Dicho esto, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle like. Si no estáis suscritos, os podéis suscribir. Y si tenéis algún narrador en potencia, algún amigo que creéis que es hora que dé el paso para empezar a narrar, podéis compartirles estos vídeos. Y nada, que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.